Vamos a ubicarnos ahí en el Salmo 119, hermanos, buenos días. Y vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana que nos has dado la oportunidad para venir delante de tu presencia, para adorarte, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, y porque tú eres digno de todo honor y de toda gloria. Te suplicamos ahora en este momento que nos ayudes para entender tu palabra, para discernirla y que ésta sea el alimento y el pan de vida para nuestras almas necesitadas, Señor. Suplicamos que en todo ello seas glorificado por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos aquí en este párrafo, ya es el penúltimo párrafo en esta serie sobre los salmos. Estamos en el Salmo 119 y vamos a ver el día de hoy desde el versículo 161 al 168, que es el penúltimo párrafo. Bueno, encontramos aquí, sin perder su parte aquí, recordamos que en el Evangelio de Juan nos dice en su discurso póstumo de parte de Jesús a sus discípulos antes de ser llevado a la cruz, en el capítulo 17, en el versículo 3, nos dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y esta parte la vamos a utilizar para enfocar este párrafo del Salmo 119. Nos dice entonces que la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y cuando la Escritura nos habla de conocer, no se refiere a que tengamos el recuerdo de una fotografía o que tengamos una imagen o que tengamos un video acerca de Jesús. Tampoco cuando habla de conocer se refiere a un conocimiento intelectual como estaba tan de moda en el tiempo de los apóstoles, de parte de la cultura griega, ¿no? Que pensaba o sostenía que el conocimiento, la gnosis intelectual era algo necesario para la salvación, pero la Biblia no se refiere a ese tipo de gnosis, a ese tipo de conocimiento. En la Escritura, para los hebreos, el conocimiento de Dios no fue un conocimiento intelectual, no fue un conocimiento secreto, no fue una fórmula mágica tampoco. Para los hebreos el conocimiento de Dios significó, como dice el apóstol Pablo, sin perder ahí su pasaje en el Salmo 119, vea por favor en la primera carta de Timoteo. Para los hebreos el conocimiento de Dios significó que, como dice Pablo, el Dios invisible en el versículo 17 de capítulo 1 de primera de Timoteo, el Rey de siglos, inmortal, llamado por el apóstol Pablo el Dios verdadero, el conocimiento de Dios significó que el Dios invisible, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, combinando el capítulo 6 de primera de Timoteo, también el versículo 16, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, significa entonces que el conocimiento de Dios implica que este Dios invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, se reveló en una forma, nótenlo por favor, en una forma personal, histórica, sobrenatural y experimental, ¿no? Así lo vamos a tratar de poner en estos términos. Es decir, se manifestó la persona divina en medio de este mundo.
se manifestó en medio de la historia, ¿no? Hace como 2000 años. Se manifestó de una forma sobrenatural, pues nació de una virgen. Se reveló en una forma experimental, porque el conocimiento de Dios sucedió en la experiencia de los seres humanos. Así sucede ahora también. Este mismo Dios creador que se había revelado en el jardín del Edén, que aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín. Este mismo Dios que caminó con Enoc 300 años, que preservó en el arca a Noé y a su familia, que llamó a Abraham a la tierra prometida, que rescató a Israel de la esclavitud en Egipto. Este mismo Dios que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida y les prometió un Salvador, lo cual también este mismo Dios cumplió su promesa, tomando una naturaleza humana y efectuando en la persona y en la obra de Cristo la redención gloriosa que conocemos y que es anunciada en los evangelios. Y de esta manera dice segunda de Timoteo, ahí adelantito, segunda de Timoteo capítulo 1, de esta manera el Dios invisible que se reveló, nos dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 10, mas ahora esta salvación, dice, es manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿no? Todas estas cosas sucedieron. De esta misma salvación, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, que esta salvación fue testificada por los apóstoles, por los que oyeron, ¿no? Jesucristo la realizó y realizó esta redención a través también dando testimonio que Él era el Hijo de Dios y testificando con prodigios y milagros, dice en el capítulo 2, versículo 3. Así el apóstol Pablo en la epístola de los Hebreos señala que es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado para no deslizarnos de esta salvación tan grande. Dice, ¿cómo escaparemos 2:3 si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y dice otra vez, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor Jesucristo, ha sido confirmada a nosotros por los que oyeron, por los apóstoles, testificando Cristo, no juntamente con ellos, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, estamos hablando, ¿no? de esta, que conocer a Dios, ahí comenzó el asunto, ¿no? El conocimiento desde la perspectiva de los hebreos se trata de un conocimiento personal, experimental, ¿sí? De parte de Dios y nosotros. Ahora, precisamente en esta sección, volviendo al Salmo 119, en esta sección se nos enumeran en la propia vida del salmista. Él lo pone de manifiesto lo que significa conocer a este Dios glorioso y trascendental. Lo expresa en su propia experiencia y nos indica, ¿no? Nos deja ver cómo le afectaba a él, especialmente, dice ahí en el versículo 168, vamos a comenzar por este versículo, dice, guardado he tus mandamientos y tus testimonios, porque se sobreentiende aquí, ¿no? Porque todos mis caminos, porque entiendo que todos mis caminos están delante de ti. Entonces, el salmista nos deja ver cómo le afectaba especialmente a él la omnisciencia y la omnipresencia divinas. Omnisciencia quiere decir que Dios conoce todas las cosas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, todas las palabras, aún antes que ellas sean formadas en nuestra mente y luego pronunciadas en nuestra boca. No hay ninguna cosa que escape a su conocimiento. Y tampoco hay un espacio donde Dios no pueda estar presente.
Por lo tanto, cuando Dios juzga, cuando Dios examina a los hombres, ni siquiera necesita que alguien le diga, ¿no?, de qué se trata o con qué persona está tratando, porque Dios conoce específicamente la mente, el corazón, los deseos, las intenciones, las acciones. Siempre decimos ya sabe la frase que voy a decir ahorita, algunos ya se la saben de memoria. Dios puede decir, sé lo que hiciste el verano pasado, ¿verdad? Y sé lo que hiciste el invierno pasado, y conoce todos y cada uno de los días de nuestra vida, ¿no? Sé lo que pensaste cuando estabas esa noche en tu cama. Y pudiéramos multiplicar los ejemplos, ¿no? Sé lo que maquinabas esa vez que estabas allí en la soledad. ¿Para qué le seguimos, verdad? Dios conoce todas las cosas. Dios sabe específicamente todo, ¿no? Entonces, el salmista nos deja ver cómo le afectaba a él la omnisciencia y la omnipresencia divinas. Es decir, el saber que el Dios Todopoderoso conocía y estaba en todos sus caminos, se convirtió para el salmista en un estímulo para mantenerse en la rectitud, en su mente y en su corazón y en todo su camino. Es la manera como debe afectarnos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Debe ayudarnos a mantener la rectitud, saber que lo que estamos pensando, lo estamos pensando delante de Dios, saber que lo que estamos sintiendo, Dios lo está mirando, aunque nadie lo perciba. Cuando tú dices, ¿qué tienes? Y tú dices, nada, Dios está viendo realmente lo que hay en tu mente y en tu corazón. ¿Qué tienes? Nada. ¿Por qué traes esa jetota? No tengo nada. Dios sabe que sí tienes algo, ¿no? Además de la jetota, sabe que traes algo, ¿no? Aunque tú estés diciendo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, debemos fijarnos, ¿no? La manera como el salmista era afectado por esa omnisciencia y omnipresencia, y el saber que el Dios Todopoderoso conocía y estaba en todos sus caminos, se convirtió para él en un estímulo para mantenerse en la rectitud, en su mente y en su corazón. Veamos cómo este conocimiento experimental de Dios que tenemos los creyentes y del cual nos habla la Biblia, no es una gnosis. Es un conocimiento experimental de la presencia de Dios. Experimentamos continuamente la presencia de Dios. Y vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, qué es lo que produjo en el salmista. Este conocimiento experimental de Dios produjo en el salmista varias cosas. En primer lugar, vemos en el versículo 161, dice, príncipes me han perseguido sin causa, mas mi corazón tuvo temor de tus palabras. O sea, el salmista nos vuelve a indicar que estaba en una condición de aprieto, que estaba siendo perseguido, y él sabía y entendía que no había razón para que fuera perseguido, ¿no? Que no había razón, en este caso, si nosotros recordamos pasajes de la vida de David, no había razón para que Saúl sospechara de él, ¿verdad? Fue el puro celo y fue la envidia de Saúl lo que provocó que mirara de reojo al más fiel de sus servidores. Entonces el salmista dice, príncipes me han perseguido. No sabemos exactamente a cuál parte se refiere de su vida, pero él dice, yo no tengo culpa, ¿sí? No hay causa para la cual me estén persiguiendo. Pero sin importarme, vamos a decirlo de esta manera, los que me están persiguiendo, mi corazón tiene más temor de tu palabra, de tu presencia, que de la de esos príncipes que me están persiguiendo injustamente, ¿verdad? Es decir, en última instancia, si algo sucede con ellos, si me atrapan, si me matan, si me destruyen, esto me tiene sin cuidado. Lo que me importa más es que, ¿sí?, tengo temor, ¿sí?, mi corazón tiene temor de tus palabras. Ese es el primer afecto que se refleja en la vida de todos aquellos que conocen al Dios verdadero. Tenemos temor de Dios en nuestros corazones, ¿no? Esto es lo que explica Pablo, sin perder ahí en Romanos 3:18. El apóstol nos
hace aquí en el capítulo 3 de Romanos, cuando empieza a decir no hay justo ni aun uno, y la primera vez que oímos eso pensamos que están ofendiendo a nuestra abuelita, pero no es cierto, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? No hay quien entienda, todos se desviaron, se hicieron inútiles, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios y todo lo demás que conocemos, y específicamente nos dice que sus pies son ligeros para derramar sangre, que hay quebrantamiento y desventura en sus caminos y que no tienen paz, no conocieron. Y el versículo 18, ¿qué más dice cuando describe la depravación humana? ¿Qué más dice cuando describe la inhabilidad de los hombres para acercarse a Dios? El problema en cada ser humano que no tiene a Dios en su corazón, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, vemos, ¿no? En contraste con la persona impía, en contraste con la persona inconversa, en contraste con el que no le importa Dios, ¿sí? La persona que conoce verdaderamente a Dios, ¿qué dice? Tiene temor de Dios. Eso es lo que dice el apóstol, el salmista, perdón, que mientras en los inconversos, los que no conocen a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que para el hombre natural vive como si Dios no existiera, como si Dios no existiese. Vive como si la realidad del juicio final de su vida no fuera cierta. Cuando uno le dice a una persona, oye, ¿no has pensado que tu boca de carretonero ofende a Dios? ¿Qué tengo? ¿Es el bigote? No es el bigote, son las palabrotas que salen de tu corazón, no son las palabrotas ofensivas, ¿no? Que cualquier oído normal se rompería el tímpano casi de solo escucharlas, ¿no? Porque de cada 20 dicen 40 palabrotas, ¿no? Entonces, así de tremendo está el lenguaje de muchas personas, ¿no? ¿Por qué hablan así? La pregunta es, ¿hablarían así delante de la presencia del Dios Santo? ¿Del Todopoderoso? ¿No? Pero como no tienen temor de Dios, entonces su boca se suelta, ¿no? Sus pensamientos se sueltan, sus deseos se sueltan y cometen toda serie de perversidades, ¿no? Entonces el hombre natural vive como si Dios no existiese, no tiene temor, vive como si la realidad del juicio final de su vida no fuera a ocurrir, vive como si no hubiera ninguna ley. ¿Sí? ¿Cuál es que no hagas eso? Porque, ¿por qué no lo voy a hacer? Lo quiero hacer. Pero es que este es el Arco del Triunfo, es un monumento nacional de Francia. Por favor, mexicano, no vayas a hacer tus necesidades, que no lo hagas, ¿no? Ya te hiciste héroe nacional. ¿Sí? No hay temor de Dios, ¿no? Perdón por la expresión, es un imbécil que fue a ofender a las personas ahí, ¿no? No tiene temor de Dios. Hizo una gran cosa, ¿no? ¿Qué gran cosa? ¿Descubriste un continente o descubriste alguna fórmula secreta? No, me hice popó o pipí ahí en el monumento más importante para la nación francesa. Es una barbaridad, ¿no? No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿no? ¿Y a que no te sales aquí encuerado ahí? ¿A que sí me salgo? ¿Cómo que no me voy a salir? Ahí va. Nadie lo ha hecho. ¿Sí? Es una tontería, ¿no? Hay quienes pusieron su nombre en la historia, ¿no? Porque se fueron a desnudar ahí al Zócalo. Hágame el favor nada más. Entonces, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vive como si no hubiera ley, toda transgresión, como si toda transgresión fuera a quedar impune, ¿no? Como si no hubiera un Dios que va a juzgar. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como si fuera la ley de la selva, ¿no? ¿Sí? Vemos los videos, ¿no? Ahí está el animal cazando y luego llega otro más grande y le arrebata la presa y se va y el otro se queda. ¿Qué, quieres pelear? No, llévatelas. La ley de la selva, ¿no? Como si fueras sin barreras, sin restricciones, sin reglas, sin policía, sin castigos.
¿Quién va a castigar al león que le arrebató la presa a otro depredador menor? ¿Y el león qué? No, está bien, llévatela, ¿verdad? Y hay personas que viven así aquí en el mundo. ¿Qué? ¿No te parece? No, sí, señor, llévese mi carro, está bien. No hay ningún temor. Piensan que todo va a ser así, la impunidad, su vida es así. Hasta que se encuentran sin otro más valiente o más tonto en su vida, hasta que no llegan delante de Dios y se dan cuenta que todas esas cosas contaban, que todas esas cosas sí se tiene cuenta de todo ello, aunque tú no lo lleves, aunque tú no lleves tu cuenta, Dios sí la lleva, ¿no? En contraste, el salmista expone entonces, aquí prefigurando a Cristo, que fue aborrecido sin causa. También vuelva al Salmo, por favor, al versículo 161. También hay una cierta prefiguración. ¿Se acuerda usted cuando Cristo habla? No me aborrecieron sin causa, ¿no? Aquí el salmista está proyectando ese mismo sentimiento, esa misma circunstancia. Mas mi corazón dice, soy perseguido sin motivo. Sabemos que la impunidad y la falta de justicia tiende al desorden, tiende al desaliento, pero el salmista era gobernado como todos los creyentes por el temor de Dios. No cabe duda que solo un temor de mayor calibre que el de los hombres puede hacer que una persona se detenga, se abstenga del mal, ¿verdad? Sí. Esto es lo que hace el temor de Dios en sus hijos. Cristo enseñó en Mateo 10, en el versículo 28, cuál es el temor verdadero. No dice los hombres temen algunas cosas, pero Cristo nos dice ahí en Mateo 10 y en el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ese es el temor que debe prevalecer en nosotros, el temor de Dios, porque hay un juicio. Que Dios sea nuestro temor, no importa si las demás personas lo aprueban, no lo aprueban, finalmente en el día del juicio nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a resultar aprobados o reprobados, ¿no? Si nosotros tenemos temor de Dios, resultaremos aprobados. Que Él sea nuestro temor y que tiemblen aquellos que no lo han considerado, porque tarde o temprano su tiempo llegará, ¿no? Tarde o temprano sabrás que este temor era necesario, ¿no? ¿Sí? Entonces, nadie escapará. Debemos recordarlo, el temor de los hombres es como agua tibia cuando es comparado con el fuego ardiente de la ira del Dios vivo, ¿verdad? El agua tibia la soportamos, ¿no? Pero así algunos piensan que van a atravesar el juicio delante de Dios. Es la ira, el fuego ardiente de la ira eterna sobre una persona, ¿no? El desagrado del Creador de los cielos y la tierra sobre ti, pequeña criatura, ¿no? Por lo tanto, correctamente el salmista y todos los creyentes debemos de tener más temor de Dios que de los hombres que nos persiguen o de los hombres que nos calumnian. Sí, ya después de estar atravesando todo este Salmo 119, ya entendemos, ¿no? Que el salmista, como nuestro Señor Jesucristo y quizás como tú o como yo, ¿sí?, ha sido calumniado, ¿no? Sin razón, aborrecido sin razón, atacado sin razón, rechazado sin razón. Tengamos paciencia, ¿no? Tengamos paciencia, que el temor de Dios siga gobernando nuestras vidas, aunque otros no sean gobernados por este temor. En segundo lugar, el salmista nos dice en el versículo 162,
Me gozo yo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y el 164, 7 veces al día te alabo sobre los juicios de tu justicia. El segundo afecto que se manifiesta cuando conocemos experimentalmente a Dios, no solamente es el temor de Dios, pero el gozo en Dios y el gozo en su palabra. Aquí lo encontramos. Como sabemos, David fue un guerrero muy experimentado, que le tocaron vivir muchas batallas, ¿sí? Derrotó a muchos enemigos, a todos los enemigos de Israel, y él sabía lo que significaba la victoria después de una dura batalla, de una dura pelea. No es que haya visto todas las películas de los 7 hermanos, o no sé cómo es, esos que son de una guerra interminable. Aquí expone el momento después de la victoria sobre los enemigos. Dice, el gozo en tu palabra es mucho mejor que cuando repartimos los despojos después de la batalla, ¿no? Después de la victoria. Ya es el tiempo cuando está el enemigo derrotado, todo lo que tiene te pertenece, todo su territorio, todas sus pertenencias, todo, y lo vas a repartir el botín entre todos los que participaron en esa batalla, ¿no? O sea, van a hacer falta costales, camiones para llevar todo el botín, ¿no? Entonces, pero David dice, es mucho mejor el gozo en Dios y el gozo en su palabra. Mucho mejor que la repartición de un botín. Comparativamente, el regocijo encontrado al escudriñar la palabra de Dios es mayor, es mejor a ese momento del repartimiento del botín. ¿Por qué? Hermanos, todos los botines que pudieran ser repartidos carecen de valor cuando son comparados con la vida eterna. O sea, ¿qué pudieras obtener que valga más que tu alma, que valga más que la vida eterna de tu alma? La salvación que encontramos en una relación viva y personal con Dios es lo más valioso. Y esta es encontrada a través de la palabra que nos presenta a este maravilloso Salvador, que es Dios, que es su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo a los fariseos que discutían con él, que escudriñaran las Escrituras, porque ellas daban testimonio de él, ellas lo anunciaban, ellas anunciaban a este Salvador, Juan 5:39. Y usó 3 parábolas para hablarnos de lo que el salmista está diciendo. Dice, hay gozo en el cielo cuando es encontrada la oveja perdida. Hay gozo en el cielo cuando es encontrada la dracma que se había perdido, la moneda que se había perdido. Hay gozo en el cielo, ¿sí?, cuando es encontrado el hijo que se había desviado y regresa a casa. El papá lo recibe y hace hay gozo. Eso es lo que está sintiendo el salmista. Esto es lo que está experimentando. Me gozo en tu palabra. Mucho más que cuando se hallan despojos. Esta salvación me conduce a alabarte de continuo. 7 veces al día te alabo. El 7 es como un número de perfección. Entonces, todo el día completo, mi mente y mi corazón te están alabando debido a la salvación. Y a través de recordar estas parábolas, vemos que otro de los afectos, no solamente las personas que conocen verdaderamente a Dios, que tienen una relación viva y personal con Dios, no solamente tienen temor de Dios, sino que tenemos gozo en la salvación. Tenemos gozo en Dios y en su palabra. Es este gozo de salvación que inunda al creyente y hace que de continuo le estemos alabando todo el día. La palabra viva, más cortante que toda espada de 2 filos, es la palabra que nos trajo la convicción, la palabra que nos guió hacia Cristo, la palabra que nos ayuda para santificarnos, la palabra que alimenta nuestras almas. Por lo tanto, en ella encontramos a Dios, en ella encontramos la salvación, a través de ella hemos encontrado la felicidad. Amamos la palabra de Dios.
Amamos su santa ley, entendida toda su ley como toda su palabra, el compendio completo de su palabra, no solo los mandamientos. Entonces, venir a su palabra, ¿sí? Cuando las personas se acuerdan que hemos platicado varias veces este ejemplo, algunas Biblias solamente dicen así, Santa Biblia, ¿verdad? Y la versión popular, la parte que me gusta, algunos versículos, pero la parte que me gusta dice, Dios habla al hombre. Esto es lo que encontramos cuando venimos a la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, está registrado en tal parte, apareció una nave espacial y tuvimos un encuentro del tercer tipo y no sé qué tantas. Sí. Tenemos un encuentro especial con el Creador, con el dueño del universo. Nos habla, me habló, está registrado aquí lo que platicamos con los marcianos o lo que usted quiere inventar ahí, ¿no? Entonces, no se le entiende nada, ¿verdad? Aquí sí entendemos. Nos habla de una manera clara, concisa, concreta, ¿no? Nos habla de la verdad, nos habla de la salvación. ¿Cómo no vamos a venir a la palabra si a través de ella Dios nos guía? ¿Cómo no vamos a venir a la palabra si a través de ella Dios nos aconseja, Dios nos concede la salvación, abre nuestros ojos, rompe nuestro corazón de piedra, nos convence de pecado? ¿Cómo no vamos a venir a la palabra? Dice, pero ¿qué se la pasan haciendo ahí? Pues cantamos, adoramos a Dios. ¿Y qué más? Oímos la predicación de su palabra. ¿Y para eso tardan tanto? Sí. ¿Y la leen todos los días? Sí. ¿Y oran a Dios todos los días? Sí. Entonces, ¿y por qué son tan fanáticos? Dios nos habla. Tenemos una relación viva con Dios. Estimamos, amamos la palabra, amamos esa relación, amamos la adoración. Todo eso nos ha llenado de gozo, ha llenado de significado nuestras vidas. No puedo creer cómo te hiciste tan fanático después de te conocí como eras. Ahora las personas nos dicen fanáticos. Pero si le preguntaran a cada uno de los que están aquí, ¿sí? ¿Quién te obligó a venir? ¿Cuánto te dan por venir? ¿Qué contestaríamos? Yo no quería venir, pero mi papá me puso una pistola, una escopeta y aquí vengo, aquí voy para... ¿Sí? A lo mejor, ojalá que no, pero espero que no, pero si alguien viene así, por favor, algún día lo vas a agradecer, aunque ahorita quizás sientas el cañón un poquito pesado, pero así es el asunto, ¿no? Venir a su palabra, leerla, venir a la predicación, es escuchar a Dios hablándonos. Nos olvidamos del predicador, escuchamos la voz de Dios hablando a nuestras almas, ¿no? Edificando nuestras almas. ¿No ha de ser esto causa de gozo que Dios nos hable? Si los hombres, según ellos, sienten tanta alegría porque vieron pasar un platillo volador alemán, sí, ya descubrí que no son platillos voladores. Bueno, a lo mejor alguno ya ha estudiado el tema y sabe, ¿no?, que desde la Primera Guerra Mundial había platillos voladores, ¿no? Y que esa tecnología es conocida por algunos, pero que cada quien lo investigue, ¿no? Y no me pregunten a mí porque yo no sé mucho, solo he leído algunas cosas, pocas por cierto, pero no se preocupe tanto de los platillos voladores. Es mejor preocuparse de nuestras almas, ¿no? Sí. No se preocupe si están ahí los reptilianos y los quién sabe qué tantos, ¿no? Entonces, hermanos, los hombres han hecho tantos experimentos que no nos extrañaría que todas estas cosas estén por allí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es nuestra norma de fe y práctica, ¿no? En ella encontramos temor de Dios, ¿sí?
gozo, alegría, ¿no? No ha de ser motivo de gozo entrar a una relación con Dios para una felicidad eterna. Entonces, vamos a poner aquí que estos son los afectos, ¿no? El temor de Dios, el gozo. Y ahora, en tercer lugar, vemos en el versículo 163, manifestado aquí en la forma de dos polos que se oponen, ¿no? La mentira, aborrezco, la palabra aborrecer, la palabra quiere decir detestar, la palabra abominación quiere decir como ver algo como que fuera maldito, como que fuera digno de condenar, ¿no? Es abominable, es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, la mentira detesto y condeno, abomino este estilo de vida, ¿no? La mentira puesta como uno de los polos opuestos a todo el sistema de la verdad, ¿no? O sea, a toda la ley de Dios, a toda la verdad de Dios, como si pusiéramos la mentira en una orilla y en la otra orilla la verdad, ¿no? El sistema de la verdad, todo lo que conlleva la mentira, la desviación de Dios, la separación de Dios y todo lo que implica la verdad, la ley de Dios, ¿sí? Esto aborrezco, lo detesto y esto es lo que yo amo, dice el salmista. Entonces, tenemos aquí como si fuera una escala de valores. Voy a borrar aquí esta parte, como si fuera una escala de valores. Las personas hoy en día parece que ya no están muy de moda las escalas de valores, pero aquí el salmista está expresando, ¿no?, que tiene una escala de valores firme. El salmista ya ha señalado que tiene temor, que tiene gozo. Ahora señala en una forma pormenorizada la escala de valores resumida entre la mentira y la verdad. Amo tu ley, amo tus mandamientos, aborrezco y detesto, condeno, lo veo como maldito la mentira. En este versículo son presentados como dos polos opuestos, como dos sistemas que se oponen entre sí, el sistema de la verdad, el sistema de la mentira, la ley versus la mentira. Por lo tanto, el salmista se identifica al 100% con la ley de Dios, con la verdad de Dios, con las definiciones dadas por Dios. Cuando dice tu ley amo, está diciendo estoy de acuerdo con todas tus definiciones, estoy de acuerdo con todos tus valores, estoy de acuerdo en la manera como tú defines, como tú entiendes la vida, como la enseñas, como la muestras, ¿sí? Y desecho la mentira, ¿no? La mentira del diablo, todo lo que se desvíe. Aquí encontramos un asunto muy interesante, ¿no? Acepto la escala de valores que Dios me da. Esto fue lo que ocurrió en el jardín del Edén, ¿no? Dios le dio la escala de valores, le dio una ley al hombre. ¿Y qué hizo el hombre? No estoy de acuerdo, ¿no? Entonces rechazó la escala de valores de Dios y puso su escala de valores. Hoy en día, ¿sí?, los casi 800,000 millones de habitantes de nuestro planeta quieren rechazar la escala de valores de Dios. No están de acuerdo, dicen que son independientes, que se creyeron la mentira del diablo, ¿verdad? Como hemos dicho tantas veces, ¿no? Hoy guarda los mandamientos. No, a mí no me vas a venir a decir con tu libro lo que yo tengo que hacer. O sea, se refieren a este libro, ¿no? Con tu libro, con la Biblia, ¿no? A mí no me vas a imponer los mandamientos de tu Dios, ese Jehová, Javé, Yahvé, o como lo digas. Y así te dice, ¿no? Cuando tú conoces verdaderamente a Dios, aceptas la escala de valores que se enseña. Aceptas la Biblia como la verdad. Entonces, no quieres cambiar, no quieres corregirla, no quieres enmendarla. A veces nos da unos raspones medio
medio dificilones, ¿verdad? Así como que, ay, sientes que pasa el esmeril y no nos gustan ciertas cosas, ¿verdad? Sobre todo en esta parte en toda la parte del alma, ¿no? La boca, los oídos, las orejas, todo, ¿verdad? Porque taladra duro y nos frena, ¿verdad? No queremos cambiar o corregir, enmendar. Entonces, lo que ya Dios ha definido, lo aceptamos las definiciones dadas por Dios, no como otros, que andan inventando todavía los peinados y andan inventando, quién sabe qué tanto se van a plantar un ojo aquí, se van a poner las orejas como leopardos, quieren parecer como tigres, se afilan los dientes. O sea, estás perdido en el espacio, ¿no? No estás conforme como eres, no estás conforme como Dios te diseñó, no estás conforme con el estilo de vida que Dios quiere que los hombres tengan. Para eso existe el infierno, para eso existe el basurero, para echar lo que no sirve. Para eso será el juicio, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Todo el que no se quiere ajustar a Dios, todo el que no acepta sus valores, todo el que no recibe su verdad, será desechado como una manzana podrida, como un fruto putrefacto, con una mente envenenada que no recibe y que no acepta la verdad de su Creador y la definición del infinitamente sabio Dios que se revela en las Escrituras, ¿no? Si no quieres oírlo en el día final, más vale que lo escuches ahora y que te arrepientas ahora, que te vuelvas a ver, porque para esto está hecho el juicio, para esto está hecho toda esta historia que Dios ha desarrollado, es la historia de la redención de los hombres. Sería un insulto tratar de corregir o enderezar algo que Dios ha establecido como perfecto en su palabra. ¿Tú lo vas a corregir? ¿Tú le vas a enseñar a Dios? ¿Hay algo que tú le puedas enseñar a Dios? ¿Hay alguna cosa que tú puedas inventar y que le digas a Dios, no, espérame, es que no entiendes esto, déjame decirte? Por favor. No es factible, ¿no? ¿Corregirá el barro al alfarero? ¿Somos más sabios que Dios? Nos repatean esos cuestionamientos porque nos hunden, porque Dios nos aplasta con su sabiduría, porque Dios nos aplasta con su soberanía, porque no somos menos que nada en comparación con Él y que lo que no es. Hemos visto ese versículo N veces, ¿no? Isaías 40:17. Las naciones son reputadas como polvo delante de Él y en su comparación son consideradas como nada. Y si se atreven y levantan su cabeza, son consideradas como menos que nada. O sea, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, ¿no? Así que la escala de valores está dada, entonces no hay mentiras piadosas. Es que mentí, pero fue suavecito, sí. No hay mentiras, son mentiras. ¿Sí? Pensar y proceder al margen de la verdad es pecado. No hay abortos necesarios, son homicidios. No hay robos vindicatorios. No es que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Eso lo inventaste tú para seguir robando, ¿verdad? No hay uniones de conveniencia, se llama adulterio. No hay veneración de imágenes, se llama idolatría y es condenable de parte de Dios. No hay neutralidad. Cristo dijo claramente, el que no es conmigo es contra mí. No hay neutralidad. No pienses que vas a llegar allá a la puerta del cielo, a la entrada del juicio y decir, no, espérame, yo no le voy ni a la América ni al Guadalajara, otro partidario
desahuciado, iba a decir del Cruz Azul, pero ya no digo mejor nada, ¿no? O sea, no, yo me quiero, no me pongo en medio de la discusión, ni a estos, ni a los azules, ni a los rojos, ¿no? Yo me quedo aquí en medio. ¿Y crees que vas a hacer eso con Dios? No, yo no me puse ni del lado de tus mandamientos, ni en contra de ellos, yo quedé aquí en medio, soy una persona neutral, con mi corazón sano, ¿sí? Eres un perverso, ¿sí? Eres un rebelde en contra de Dios. Escucha lo que la palabra de Dios dice, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo, dijo Cristo, desparrama. Entonces, la posición de neutralidad tan aplaudida en este tiempo, igual que la otra posición de, bueno, sí, yo soy medio, que sí le voy acá a las religiones falsas y también como que le voy a las religiones verdaderas, no es que hay que abarcar de todo por si alguna falla en todas, y hay algunos de esos eclécticos así llamados, ¿no? Que quieren decir, no, ni estoy en contra tuya ni a favor, sino todo lo contrario y te dejan así como, no, pues sí. No hay esas posturas. O eres conmigo o eres contra mí. No hay esa neutralidad en el sentido espiritual. Entonces, a Dios no le agrada que relativicemos su verdad. Es muy clara su escala, ¿no? Aborrezco el sistema de la mentira completo, todo el sistema de maldad. ¿Sí? Amo tu ley, toda completa. No estoy en desacuerdo contigo en nada, ¿no? Entonces, a Dios no le agrada que relativicemos la verdad, no le agrada decir, pero es que estaban tardando mucho y pues, ya no aguanté y pues me pasé el rojo. Relativizamos las cosas, ¿no? Si nos infraccionan o chocamos, si se nos aplicara la ley con cámaras, se me hace que gastaríamos más en infracciones que en el gasto, ¿no? Si nos dan de más de cambio, no, pues por menso, le ha subido mucho en la tienda, entonces me da de más de cambio, entonces no se quede con los cambios. No son un regalo de Dios, así entre comillas, ¿no? No sea ratero. Entonces, aborrezco el pecado, amo tu ley. Entonces, el salmista nos está enseñando específicamente, ¿no?, la escala de valores. Ahora, en el versículo 165, vamos a apurarnos. El 64 lo vimos, que la perfección de la alabanza todo el día, 7 veces te alabo por tus juicios. Ahora en el 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Puede agregar ahí los comentarios que hemos estado haciendo. Mucha paz tienen los que aman a Dios, mucha paz tienen los que se han reconciliado con Dios, mucha paz tienen en su alma los que aman los mandamientos de Dios. Yo no sé de dónde se ha metido en la cabeza de los seres humanos que la gracia les favorece para no guardar los mandamientos, ¿no? O sea, no sé cómo se incrustó en su cabeza, pero es un mal entendimiento completo de la verdad. Los mandamientos son nuestros amigos, los mandamientos son el camino de la verdad, son la manifestación práctica del amor, no los podemos menospreciar. Cualquiera que pensando que la gracia sirve para pisotear los mandamientos se ha equivocado rotundamente, ¿no? La Escritura nos dice en forma específica, ahí en Romanos 3:29, que si mal no recuerdo, por la fe establecemos la ley. No he venido a abrogar, he venido a cumplir, dijo Cristo. Y tú que eres igual a Cristo, ¿no?, que estás siendo recreado en la imagen y semejanza de Cristo, ¿quieres rechazar los mandamientos? Eres antinomiano, ¿no? En el fondo de tu corazón todavía está la rebeldía en contra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, ¿no? No le dices a Dios, acepto toda tu escala. No, estoy... acepto tu gracia, pero no me presiones con los mandamientos, ¿eh? No me presiones. Ay, o sea, ¿en qué cabeza cabe todo esto, no? Cuando el Espíritu de Dios, cuando conocemos verdaderamente a Dios,
sea, ¿conoces a Dios y le vas a imponer tus condiciones? Le vas a decir, estas cosas sí, no, esta parte no puedo. ¿Quién es Dios? A ver, tú o yo. A ver, aclaremos el asunto, no es lo que nos dirá Dios. ¿Quién es Dios? ¿Tú o yo? Pues es Él, ¿no? Entonces, bueno, no nos va a decir, ¿podemos votar esa ley que estás poniendo? No pueden votar ninguna ley de Dios. Dios la estableció y no puede ser votada. Bueno, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Otro fruto resultante de una persona que conoce verdaderamente a Dios es la paz. ¿Sí? La paz, aquí vamos a distinguir, ¿no? La paz con Dios y la paz de Dios. Cuando estamos caminando en el mundo, dice, camino de paz no conocieron. Así está el hombre, no tiene temor de Dios, no tiene gozo, no tiene alegría, tampoco acepta ninguna escala de valores y por supuesto está inconforme con todo, no tiene paz, está amargado, rechaza el mundo, odia la vida, odia lo bueno, odia todo, está en desacuerdo con todo. Desde los verdes hasta los colorados, todos los desprecios, no hay ninguno solo, ¿sí? No tiene paz en su corazón. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:1 que cuando nosotros es justificados pues para con Dios por medio de Jesucristo, entonces tenemos, ¿qué dice? Paz. 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La postura de una persona inconversa. Como vimos, no existe la neutralidad. La postura de una persona inconversa es que es un enemigo de Dios, enemigo de la ley de Dios. ¿Sí? Es así, no está de acuerdo con Dios. La persona se siente como si fuera la persona Dios mismo, ¿no? Entonces, esto genera una tensión entre quién y quién. Entre Dios y nosotros. Hay un desacuerdo, no tenemos paz entre nosotros, ¿no? El impío quiere vivir como a mí se me antoja. ¿Qué quieres hacer? Lo que yo quiera. ¿Y cuáles son tus valores? Los que yo escoja, los que me favorezcan. Voy a ser honrado cuando pueda. ¿Sí? Si me favorece, pues no, viene para acá. Entonces, es tremendo, ¿no? Entonces hay una discrepancia entre Dios y nosotros. No, estamos totalmente en desacuerdo. Entonces la persona inconversa es un enemigo de Dios, es un enemigo de la ley de Dios. Y para Dios la persona es vista como un fugitivo, como un transgresor. Esta ilustración puede ser llevada muy lejos, ¿no? O sea, cuando los ángeles vienen a hacer los judiciales que Dios manda para atrapar a los transgresores y llevarlos a la prisión eterna. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces usted puede seguir la ilustración. Entonces, hay una lucha entre yo quiero hacer mi voluntad y Dios quiere que haga la suya. ¿Qué vamos a hacer? O te arrepientes y te doblegas y te sometes a Dios, o vas a vivir en un estado de guerra y de pugna mientras puedas respirar, mientras Dios te conceda respirar, porque Él trae la llave del oxígeno, ¿no? Entonces, en el momento en que cierre el oxígeno, se acabó el enemigo, ¿verdad? Sería absurdo, ¿no? Te estás poniendo así, esa ilustración nos ayuda, ¿no? Aquí está la persona rebelde peleando contra Dios, no estoy de acuerdo con tus mandamientos, yo quiero vivir en unión libre, quiero, mi amor es muy grande y alcanza para muchas mujeres, entonces, quiero vivir como yo desee, y entonces, y la otra persona tiene la llave del oxígeno, ¿no? De tu oxígeno, entonces, no tiene más que cerrarle. Y se acaba la discusión.
la discrepancia, ¿verdad? La enemistad. Es una gran bondad que Dios haya querido, a través de su Hijo Jesucristo, resolver las discrepancias, resolver las diferencias y poder reconciliarnos a fin de que pudiéramos tener a través de su justicia. Es que no guardas la ley. Entonces viene Cristo y ofrece una obediencia de la ley, una obediencia perfecta. Y luego viene Cristo y ofrece una obediencia pagando o recibiendo el castigo que nuestros pecados merecen. Entonces, a través de esta obediencia, lo que llamamos obediencia activa y obediencia pasiva, Cristo nos libra y podemos tener paz con Dios. Entonces, es necesario que nosotros seamos reconciliados para tener esta paz. No hay manera de resolver los conflictos de pecado más que pagando por ellos, ¿no? Entonces solamente a través de un sustituto es que un pecador como nosotros puede llegar a tener esa paz con Dios. Y es como puede tener tranquilidad, limpieza de conciencia. Es que tú caminas como si no le debieras nada a nadie. Pues es que no le debo nada a nadie. Es que tú te sientes como si ya estuviera resuelta tu vida. Es que ya está resuelta mi vida. Es que te sientes como muy. Pues sí, soy hijo de Dios, el Señor me ha rescatado por su gracia y tengo paz en mi alma. Es que me caes gordo porque tienes paz. Pues lo siento mucho, pero tengo paz en mi alma. Tengo paz con Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, en ese sentido, ya no somos prófugos de la justicia. Cristo pagó nuestra deuda, ya no le debemos nada a Dios, nada. Cristo agotó la deuda, ¿no? La justicia perfecta que la ley demanda, Cristo la guardó en nuestro lugar. El castigo penal que nuestros pecados merecían, Cristo los padeció en la cruz. No debo nada a Dios, tengo paz, habiendo cumplido perfectamente la ley por medio de Cristo. Se acaba el sobresalto cuando suena la sirena, se acaba el temor de ser atrapado como un ladrón, como un codicioso, como un bandido, como un adúltero, se acabó. Ahora tenemos paz como resultado del perdón y la justificación gratuita, ¿no? El salmista dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Amamos la ley, es nuestra consejera, nos indica el camino, no es nuestra enemiga. Aquí no podemos decir, aguas porque ahí viene la ley. No, pues que venga la ley, ¿qué me va a hacer? Si eres un transgresor, temblarás, ¿no? El apóstol Pablo, cuando esto sucede, esta limpieza y este perdón de parte de Dios, operan una limpieza en nuestra conciencia, una limpieza real. Dice, porque la sangre de los animales no podía limpiar el corazón de los hombres. Pero Cristo con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, ha limpiado nuestras conciencias de pecado, ¿no? De las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, ya no tengo en mi conciencia nada que me acuse, por lo tanto tengo paz. Entonces, ahí está el punto. 24 de Hechos, sin perder ahí en el Salmo, vean en Hechos 24. Cuando el apóstol Pablo daba testimonio ante Félix, varias veces Pablo alegó acerca de su conciencia. En una vez dice, desde que yo me acuerdo, dice, he marchado con una limpia conciencia. Y inmediatamente el que estaba ahí presidiendo dijo, denle una cachetada a este cuate. Le dieron su cachetada a Pablo por defender su estilo de vida, ¿no?
Ahora dice en Hechos 24:15, nos dice el apóstol, ¿no? Como tengo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, unos para gloria, otros para condenación, la cual también ellos esperan, los saduceos, ¿no? Los fariseos que le acusaban. Por esto dice, procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento, una conciencia limpia acerca de Dios y acerca de los hombres. Estábamos llenos de basura. El perdón a través de Cristo nos limpió. ¿Cómo es que llegamos a veces a volver otra vez a perder esa paz? Cuando volvemos a enmugrar nuestra conciencia, transgrediendo las leyes de Dios y no arrepintiéndonos. Entonces está la acusación. Sabemos el camino, ¿no? El camino es el mismo. El camino es ir a Cristo para ser perdonados. ¿Sí? Pero debemos de entender, ¿no? Que la conciencia, sí, la conciencia limpia es la mejor, ¿no? Y debemos procurar siempre mantener una conciencia que limpia, sin acusación, sin remordimiento, sin nada que no le has pagado no has pagado la deuda. ¿Paga la deuda? Hemos conocido personas, sin decir nombres, Pantaleón a lo mejor, nadie se llama Pantaleón, creo, ¿verdad? Pero si pides prestado y no pagas, pues tu conciencia te va a estar acusando, ¿no? Cada que suene la sirena vas a decir, ay, ahí vienen atrás de mí, ¿verdad? Sí. Ay, ahí está el detector de metales y si traes algo escondido. ¿Me explico? Entonces, habiendo cumplido perfectamente por medio de Cristo la ley, se acaba el sobresalto, se acaba el temor y ahora tenemos paz como resultado del perdón y la justificación gratuita. Amamos la ley de Dios porque es nuestra consejera. Y es nuestro propósito, sea nuestro propósito, como Pablo dice, vivir y mantener una conciencia, ¿qué dice? Una conciencia limpia, ¿no? Si volvemos a llenar el saco de piedras, nuestra conciencia se enturbiará, no tendremos paz, sino censura, reprensión, molestia. Ahora, volviendo al Salmo 119, vea el versículo, dice que mucha paz tienen los que aman tu ley. Hemos sido reconciliados con Dios, hay paz en nuestra mente y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Porque aun cuando vinieren circunstancias adversas o lo que viniere, no encontraremos ocasión para desviarnos del camino de Dios. Seguiremos, nos mantendremos en Él. En la posición económica en que estemos, en la condición física que Dios nos conceda, nos mantendremos en realidad sabemos que a fin de cuentas nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo y eso nos da que paz. Nada me puede arrebatar la justificación perfecta que Cristo ganó para mí. Entonces ahora en quinto lugar, versículo 66, ya vamos a terminar. Aquí vemos lo que pudiéramos llamar la esperanza, ¿no? ¿Qué otro fruto tenemos? Tenemos esperanza, pero debemos verlo de esta manera. Es una esperanza obediente. O sea, la esperanza no es una gracia pasiva, sino que la esperanza, de acuerdo a lo que el versículo señala, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. No es que esté esperando en la hamaca tu salvación, aquí estoy esperando a ver que me perfecciones. No es así. A veces la consideramos la esperanza como un afecto pasivo, pero en este versículo se nos deja ver que la esperanza es activa, nos conduce a la obediencia. La espera de un creyente para la consumación de nuestra salvación
No es una espera larga y aburrida, más bien es una expectación llena de obediencia. Esperamos y estamos, ¿sí?, obedeciendo, esperando hasta que Dios nos llame a su presencia. Así lo manifiesta esta segunda parte del versículo: tus mandamientos he puesto por obra. La verdadera actitud a que los siervos de Dios debemos aspirar es que Dios nos encuentre esperando su segunda venida, cumpliendo sus mandamientos. Esa es nuestra esperanza. Como decíamos, muchas veces hemos platicado, ojalá que muriésemos en el cumplimiento, en la obediencia del deber, ¿no?, de la obra de Dios. Sería maravilloso que nos encontrara en la obediencia, en el camino de la obediencia, ¿no? El versículo liga la acción de esperar con la acción de obedecer. La palabra de Dios no es una fuente de conocimiento contemplativa, sino es una regla de obediencia. El objetivo no es solo cambiar nuestros valores en nuestra mente, es transformarnos en nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad en la imagen de Cristo. No es nada más, no, ya tengo los conceptos, no, ya voy a vivir como quiera, no. Los conceptos los tienes y los conceptos te transforman. De eso se trata. En último lugar, vemos aquí no solo la esperanza, pero conocer verdaderamente a Dios en forma experimental, personal, tener una relación viva con Dios a través de su palabra, generará en el alma de los creyentes estos afectos: temor, gozo, una escala de valores conforme a la palabra, la paz con Dios, llenos de esperanza. Y dice la Escritura, ¿no? Amor, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera, ¿no? La semana pasada comentábamos este punto. Si leemos este versículo a la luz de Juan 14, por favor, volvemos a repetir el mismo punto. Juan 14, 15, si me amas, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una relación directa entre el amor a Dios y la obediencia de sus mandamientos. Es una relación directa. En la medida que obedecemos más, amamos más. En la medida que amamos más, obedecemos más. No es inseparable. Así se manifiesta, ¿no? ¿Cuánto amamos a Dios? Las personas pueden decir, no, yo es que no sabes cuánto amo yo a Dios. Pero al mismo tiempo le vemos con una vida incongruente que no guarda los mandamientos. No está bien, ¿verdad? ¿Sí? La Biblia nos está diciendo que hay una relación específica entre el amor a Dios y la obediencia de sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda. Es lo mismo que decimos. Yo amo mucho a Dios y estás adorando a los ídolos. Eso dicen los católicos, ¿no? Nosotros amamos mucho a Dios y están adorando ídolos, lo están aborreciendo a Dios. La obediencia de los mandamientos manifestará el tamaño de nuestro amor, ¿no? El tamaño de nuestra obediencia a la palabra de Dios manifiesta el tamaño de nuestro amor. Entonces, el que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Mucho amor, mucha obediencia; poco amor, poca obediencia. Entonces, aquí en esta parte, ¿no?, hay que señalarlo en el versículo 67, 167, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Cuando los hebreos deseaban manifestar un afecto de forma muy intensa, muy vehemente, utilizaban, en lugar de decir amo mucho, utilizaban mi alma o con toda mi alma, ¿no? Así tenemos las ilustraciones cuando el salmista dice, bendice alma mía al Señor. O sea, lo podía bendecir, pero cuando dice bendice alma mía está hablando de una intensidad, ¿no? De una gran intensidad.
Cuando también en Lucas 1:46, cuando María dice, engrandece mi alma al Señor, está hablando de que exaltaba a Dios más allá de sus capacidades, ¿no? Utiliza la palabra alma. Aquí el salmista está usando esa palabra. Mi alma ha guardado y los ha amado en gran manera, ¿no? Para manifestar la intensidad de su afecto hacia Dios y hacia su palabra, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces el salmista lo expresa con toda su alma. Ha amado, dice, a Dios, ¿no? A sus testimonios, sus mandamientos. Entonces vamos a hacer algunos comentarios para concluir. En primer lugar, ciertamente, el versículo 68 lo comentamos al principio, ¿no? Todos mis caminos están delante de ti, hablando de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios. Ahora, en primer lugar, ciertamente la omnisciencia y la omnipresencia de Dios son de gran estímulo a la santidad y a la obediencia. Pero muchas personas viven como, ¿se acuerda usted cuando Isaac mandó a Jacob y dijo, no quiero que tomes esposa de aquí, de las mujeres de los heteos y de los amorreos y de todos los eos que había ahí? No, quiero que vayas a la casa de mi familia en Harán y allá encuentres una esposa, ¿no? Entonces, ahí va Jacob, pero en el camino se durmió en la tierra de Harán y es ahí cuando sueña, aquella ocasión que sueña que había una escalera que unía el cielo y la tierra y que ángeles bajaban y descendían, subían y descendían, y entonces cuando despertó dijo, caray, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Yo veía que esta escalera y recordamos, es Génesis 28, 16 y 17, dijo, ciertamente la presencia de Dios está aquí y yo no lo sabía, ¿verdad? Y a veces hay muchas personas que viven así como Jacob cuando se durmió. La presencia de Dios siempre está allí, su omnisciencia y su omnipresencia. Pero hay personas que viven como si Dios no estuviera en ninguna parte, ¿no? Se conducen en una forma terrible, como si Dios no estuviera presente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿no?, que parte del proceso de santificación implica que santifiquemos a Dios en nuestros corazones, que estemos continuamente conscientes de que siempre está Dios presente? Entonces, si practicamos esa santificación, si estamos conscientes que siempre Dios está ahí, entonces no le ofenderíamos, ¿verdad? No nos atreveríamos. Es nuestro deseo que Dios abra los ojos a la realidad de esas personas, que abra sus ojos a la realidad de la presencia de Dios, para que le busquen, para que le teman, para que Dios sea su Señor, su Salvador. Porque aunque ustedes no se hayan percatado, Dios está ahí presente, ¿verdad? Lo más hermoso que nos puede pasar es estar siempre conscientes de que Dios está allí y vivir de esa manera, ¿no? De otra manera, despertarás a esa terrible presencia y se hará realidad esa presencia para ti, tan solo para repudiarte y rechazarte eternamente, ¿no? En segundo lugar, vea usted en 2 de Corintios, capítulo 1, y en el versículo 12. Dijo el apóstol, vea cómo dice, el apóstol sabemos que no era presumido, pero cuando le picaban la cresta, entonces sacaba la casta, ¿no? O sea, ustedes me obligaron a decir estas cosas, dice, yo he trabajado más que todos ustedes y que todos los apóstoles. Bueno, yo no quería decirles nada, pero que ustedes me obligaron, ¿no? Entonces, de repente aquí dice, porque nuestra gloria, 2 de Corintios 1:12, es esta, ¿no? O sea,
Me voy a vanagloriar de algo. ¿De qué te vas a vanagloriar? Mi gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con vosotros. Corintios, no piensen que vengo a pedirles prestado y no pagarles. Corintios, no piensen que vengo a abusar de mi apostolado. No me han dado a mí nada, no necesito que me dé nada. O sea, los puso, pero barridos y trapeados, ¿no? ¿A quién ponía como testigo? A su conciencia. Qué interesante, ¿verdad? Así debemos vivir nuestra vida, como el apóstol Pablo, ¿no? La buena conciencia será un bálsamo consolador en el lecho de la muerte. He hecho todo el esfuerzo que podía, lo hice. No me reservé nada, lo eché todo. Que nuestra conciencia nos diga, ¿no? Será un bálsamo consolador en el momento de nuestra muerte. Morir habiendo hecho lo que el Señor nos pidió, habiendo entregado todo, no reservándonos nada. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, no me reservé nada, hice todo cuanto podía. El año que entra, ahora sí voy a echar la carne al asador, ¿no? El año que entra, ahora sí ya me voy a comprometer. El año que entra, ahora sí, y llevas así diciéndolo 20 o 30 años. Vas a morir y tu conciencia te va a acusar de que no hiciste lo que debías hacer, lo que tu conciencia te llamaba a hacer. Entonces, hay que hacer examen, ¿no? Hermanos, siempre volvemos a apuntar cuáles son nuestros pendientes. Si me muriera mañana o me muriera al rato, ¿qué dejaría? No, hay que buscar los pendientes. Me falta arreglar esto, me falta arreglar lo otro, me falta arreglar aquello. Me refiero a pendientes administrativos, materiales y pendientes especialmente en el sentido espiritual, ¿no? Otro que se me muere y no le pude hablar, ¿no? Otro tío que se me muere, ¿no? Otro padrino, ¿no? Ya no tenemos padrinos más que el de la película, ¿verdad? Pero otro padrino que se me va y no le hablé. ¿Sí? Hay que sacar los pendientes, ¿verdad? Hay que, así decíamos, ¿no? Una frase, hay que hacer de tripas corazón y multiplicarnos y alcanzar a hacer lo que nos toca hacer, ¿no? No dejemos pendientes a los demás. Tercer lugar, la lectura y el oír la palabra de Dios han de ir mezclados con la obediencia. Usted recuerda la terrible tragedia en el libro de Hebreos, ¿no? Dice, de los más de ellos, ¿qué dijo? No se agradó el Señor. ¿Por qué no se agradó el Señor de ellos, hermanos? Si eran el pueblo escogido. Porque oyeron y no obedecieron. Ese peligro lo corremos todos los que estamos aquí. Oír y no obedecer. No entraron, dice, a causa de incredulidad. Oír y no obedecer. Ahí está la incredulidad. No entrarás en el reposo, no entrarás en el cielo. Se trata de oír y obedecer. Si solamente oímos pero no obedecemos, no entraremos al cielo, hermanos. Hay que entenderlo bien. No, yo siento que a la mera hora Dios se va a compadecer de mí. Estás confundido. Estás confundido. Creer es obedecer, ¿no? Si oímos pero no obedecemos, entonces dijo, de los más de ellos no se agradó Dios, no entraron en su reposo. Juré en mi ira, no dice Dios, no entrarán en mi reposo. Dios no ha cambiado, hermanos. Oyeron pero no obedecieron. No basta decir que estamos llenos de esperanza mientras vivimos vidas desobedientes, ¿no? Estoy lleno de esperanza, pero ¿y cuándo vas a comenzar a obedecer?
Hablé así como los de allá de México. Entonces, espero que no se ofendan. Yo también soy de México, ¿verdad? Aquí estamos, de poquito más allá, pero la lectura que nos hace huir del pecado y nos lleva a la práctica de la obediencia, el oír la predicación que nos hace rechazar el pecado y acercarnos más a la obediencia, intensificarla. Esa es la buena lectura, ese es oír bien la palabra, ¿verdad? Pero si la oigo y la guardo y otra vez andamos preguntando, ¿no han visto mi Biblia? Y algunos la dejan por aquí, hay algunos yo creo que ya les dio pena, ya nadie preguntó por ella, ahí está todavía. Dejó su espada, ¿no? Abandonó la espada en la guerra, en medio de la guerra la abandonó la espada. Entonces, en cuarto lugar, ¿cuál sería nuestra respuesta si se midiera nuestro amor a Dios por nuestra obediencia a sus mandamientos? Hermanos, que nuestro amor a Dios no sea solo de lengua, que se manifieste nuestro amor a Él por una relación viva y personal, ¿no? Con su palabra, con la obediencia de su palabra. Repasemos, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Desde la perspectiva hebrea se trata de un conocimiento experimental, no una mera gnosis. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede decir usted de su conocimiento de Dios? ¿Le ha producido los mismos resultados que al salmista? ¿Le ha despertado los mismos afectos que al salmista? Su conocimiento de Dios le ha despertado el temor de Dios, el gozo, cree completamente a su palabra, tiene paz, esperanza, amor. Si su conocimiento de Dios ha despertado estas cosas en su alma, entonces usted puede decir, descanso. Si solamente está despierto y está de acuerdo con el salmista, pero no se han despertado en usted estas cosas, entonces lo que tiene es presunción de fe. No tiene una fe verdadera, tiene presunción de fe. Usted piensa que alcanzará, ¿no? Pero si no tiene esto, esos son los efectos, ¿no?, de conocer a Dios. Si no los tenemos, tendríamos una presunción de fe, no una fe salvadora, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Damos las gracias por la gran salvación que ha obrado nuestro Salvador, Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu amor manifestado, por tu testimonio a lo largo de la historia de este mundo, sabiendo, Padre, que toda boca quedará cerrada delante de ti. Pedimos, Padre, que sigas extendiendo tu manto de misericordia y de gracia para que tus escogidos se abracen de la persona y de la obra de Cristo, Señor. Ayúdanos a continuar creyendo, a continuar obedeciendo, no solamente que tengamos una fe que se queda corta en la obediencia, sino una fe con obras, una fe con frutos. Ayúdanos, Padre, y produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, Padre. Por amor de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.